Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecemos su participación e interés por esta actividad. Para el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales es un honor contar hoy con la presencia del señor Andrés Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, quien ha tenido la gentileza de hacer un espacio en su agenda para darnos hoy una conferencia sobre gestión y política internacional del gobierno del presidente Sebastián Piñera. A continuación, dejo con ustedes a Hernán Felipe Errázuriz, presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias por asistir a esta reunión. Especialmente quiero agradecer al ministro Alamán, que ha dispuesto de su tiempo para acompañarnos. Sigue la tradición de todos sus predecesores que han hecho una intervención pública, la primera en su gestión. Con esto, esta deferencia del ministro la agradecemos especialmente. Le damos mucha importancia a esta reunión. Nuestra idea es siempre tener la primera visión de la política exterior, compartir la primera visión de la política exterior de los ministros de Relaciones, y lo estamos cumpliendo hoy día gracias a Andrés Alamán. Muchas gracias. Dejo con ustedes, no habrán aplausos para recibirlo, pero sí tenemos siempre los límites de tiempo, que son estrechos, de tratar de terminar esto dentro de una hora, así que tendremos esa limitación. Muchas gracias. Andrés, por favor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, particularmente al presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, a Hernán Felipe Errázuriz, a todos los miembros del directorio y a todas las personas que están conectadas, ¿no es así?, en esta conversación. Y en el ánimo de lo que señalaba el presidente, yo quiero simplemente abrir este intercambio con unas 4 o 5 ideas centrales. Bueno, en primer lugar, señalar que esta instancia yo la veo en forma particularmente positiva. Siempre es una aspiración de los cancilleres de Chile el que la política exterior del país sea efectivamente una política de Estado, y para que sea una política de Estado tienen que existir distintos ámbitos e instancias de participación. A mí siempre me ha sorprendido que, siendo Chile un país tan abierto al mundo, con un tejido de relaciones internacionales tan rica, eso no tenga una correspondencia, por así decirlo, en el debate público interno. Basta, por ejemplo, pensar que en las campañas presidenciales, ya se avecina la del próximo año, muchas veces el tema internacional virtualmente no aparece. En consecuencia, relevar el tema de las relaciones internacionales, generar una mayor densidad en términos del intercambio de puntos de vista respecto de la política exterior de Chile, a mí me parece particularmente importante, y enlazo precisamente las dos cosas. Chile tiene que tener una política de Estado en materia de relaciones internacionales. Eso no se choca ni es contradictorio con la facultad constitucional que tiene el presidente de la República para dirigir las relaciones exteriores del país, pero para lograr ese ensamble es muy importante que exista, como he señalado, una interacción, una reflexión ciudadana, una reflexión pública respecto de las mismas. Dicho eso, señalo que debo asumir esta alta responsabilidad que me ha conferido el presidente Piñera, cuando estamos en un escenario internacional que yo diría configura un nuevo paisaje. Uno puede ordenar estas formas del paisaje de distinta manera, pero yo creo que en cualquier análisis que se haga van a aparecer a lo menos 6 aspectos en ese paisaje. En primer lugar, estamos viviendo un escenario de cuestionamiento a la globalización, de auge del proteccionismo, donde entre otras cosas se va a necesitar una narrativa para volver a reimponer frente a la comunidad los beneficios del libre comercio. En segundo lugar, estamos asistiendo a un escenario, tenemos un escenario de aceleración del cambio tecnológico. Tenemos cada vez en forma más visible y ostensible los impactos del cambio climático. Tenemos tensiones desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática en los países, y 2 rasgos que creo que son particularmente significativos.
estamos asistiendo, estamos observando, a veces hasta incluso casi participando, en esta disputa comercial entre Estados Unidos y China, que sin duda es un rasgo importante del paisaje. Y para los que puedan creer que esta disputa entre los Estados Unidos y China solamente tiene un carácter comercial, simplemente recordar que si uno mira cuál ha sido el aumento del gasto en defensa, del gasto militar de China en los últimos 30 años, constatará que pasó del 1% al 14% en 3 décadas y continúa en aumento. Finalmente, lo que podríamos llamar lo que está ocurriendo en el Indo-Pacífico, y quería compartir con los miembros del Consejo una cita que me parece particularmente interesante. Dice, nuestra prosperidad y nuestra influencia geopolítica en las décadas que vienen va a depender de la manera en que trabajemos en conjunto con los países del Indo-Pacífico. Ahí, más que en cualquier otro lugar, se están dibujando las reglas del futuro orden internacional. Ahí van a ser decididas. Nosotros queremos colaborar al establecimiento de ese orden para que tenga reglas claras de cooperación y no para que impere la ley del más fuerte. Esta cita, sin duda, es interesante, pero lo hace aún más interesante saber que proviene ni más ni menos que del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, de la República Federal Alemana. Es decir, así se está viendo no solamente desde nuestra zona, sino que desde Europa, precisamente el auge del Indo-Pacífico. Entonces, estimados amigos, creo que Chile tiene por delante, y espero que sea uno de los legados de mi gestión, ni más ni menos que en este nuevo paisaje, asistir, darse cuenta que estamos frente a una doble reconfiguración del orden mundial, una reconfiguración política que tiene que ver con actores, que tiene que ver con las instituciones multilaterales, y también a una reconfiguración económica, comercial, que tiene que ver, por ejemplo, con los desplazamientos de las cadenas de valor y de las cadenas de suministro. ¿Cuál es el desafío para Chile? El desafío para Chile es muy simple y a la vez muy complejo. En los 90 tuvimos la visión como país de anticiparnos a una globalización incipiente. Y esto ha tenido ventajas para nosotros en los próximos 30 años. Ahora lo que tenemos que hacer es reflexionar en conjunto para ver cómo nos vamos a mover, cómo vamos a actuar en este nuevo escenario mundial y cómo de alguna manera nos vamos a insertar en esta doble reconfiguración. Creo que pocas cosas son más importantes en esta materia, toda vez que la política exterior no puede ser objeto de simple improvisación. En tercer lugar, mencionar que en esta etapa ciertamente la política exterior tiene que estar al servicio de la recuperación económica y particularmente que tenemos que encontrar estas oportunidades para los próximos años, para lo que se nos viene por delante, donde la recuperación económica post-pandemia y en el caso de Chile post-estallido va a ser particularmente compleja. Y nosotros hemos definido una aproximación a lo que hemos denominado 3 gigantes. Estamos pensando en la India, estamos pensando en Brasil y estamos pensando particularmente en Indonesia. Claro, cuando uno trata de fijar prioridades, siempre está la tentación de agregar, y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no la Unión Europea, que también es importante, con la cual tenemos que cerrar un tratado de libre comercio con el cual estamos avanzando? Por supuesto que sí, todo es importante al final del día, pero hay que tener un cierto foco, particularmente cuando uno piensa en términos de los meses que le quedan a la administración. ¿Por qué la India? No solo por lo que he señalado del Indo-Pacífico, sino porque nosotros estamos convencidos que la India puede ser de alguna forma la China de los últimos 30 años o de los últimos 25 años. Estamos hablando de un país que tiene 1.300 millones de habitantes, que ya es la tercera economía más grande del mundo, que de aquí a un par de décadas va a ser la segunda, y que objetivamente nos ofrece enormes oportunidades. Mire, simplemente para hacer un pequeño contraste. Nosotros exportamos 25.000 millones de dólares a la China, importamos 17.000 millones y tenemos un superávit de 8.000 millones.
Esas son las cifras con China, nuestro principal socio comercial. Miramos la India y las cifras son simplemente exiguas. Exportaciones por 1.300 millones, importaciones por 1.000 millones, superávit de 300 millones. Es decir, frente a la segunda economía, o la que ya es tercera, pero que va a ser segunda economía del mundo, lo tenemos todo por hacer. ¿Cuál es nuestro propósito de aquí al término de este gobierno? Haber concluido un tratado de libre comercio con la India. Brasil, el gigante de la región, 211 millones de habitantes, ya es la séptima economía del mundo, algunos creen que va a ser de aquí a unos años la sexta o la quinta. Tenemos mucho que avanzar con Brasil y el objetivo concreto es precisamente lograr la aprobación, ya nosotros lo hicimos en nuestro Congreso, del Tratado de Libre Comercio con Brasil. Con Brasil podemos avanzar mucho, voy a referirme brevemente al tema del cable transpacífico, pero también hay que pensar en Brasil no solamente como un país particularmente estratégico para nosotros. Brasil es el país que hoy día es el mayor destino de nuestra inversión hacia el extranjero, hacia el exterior. Pero también es un factor particularmente importante geopolíticamente hablando, y eso va a encajar muy bien con la importancia que tiene para la política regional de Chile, lo que estamos haciendo en materia del cable transpacífico. Y para ir avanzando, Indonesia, bueno, un país que tiene 270 millones de habitantes, donde simplemente el comercio casi es inexistente, exportaciones por 120 millones, importaciones por 200 millones, es decir, un país donde también está todo por hacer. Por lo tanto, queremos darle, en estos meses que quedan del gobierno del presidente Piñera, un impulso muy fuerte precisamente a estos tres gigantes como elementos precisamente de recuperación económica y de apuntalamiento del desarrollo del país. Política vecinal, Hernán Felipe, estimado presidente. Yo sé que el Consejo tiene particularmente atención con ello y voy a dar algunos brochazos de política vecinal. Partamos en orden alfabético. Argentina, yo el día que asumí, señalé que íbamos a tener dos conceptos en relación a la Argentina, el concepto de amistad profunda y de firmeza sin estridencia. Con la Argentina tenemos una balanza comercial deficitaria, nuestro comercio debería poder expandirse aún mucho más y en consecuencia hay que hacer esfuerzos en ese sentido, como también los esfuerzos que se están haciendo en materia de conexiones de todo tipo, interconexiones energéticas, terrestres, pasos fronterizos, etcétera, etcétera. Ahora, creo que es muy importante, y esto me permite entregar algunos antecedentes. Efectivamente, tenemos una diferencia, como ustedes bien saben, en términos de la presentación que ha formulado la República Argentina de su plataforma continental extendida, particularmente en la zona del Mar Austral. Nosotros hemos señalado desde siempre, desde el año 2009, posteriormente ratificado el año 2016, que nos parece que tal presentación es inoponible y en definitiva que nosotros la rechazamos. Pero en fin, más allá de ello, creo que es importante poder anunciar o compartir con el Consejo lo que vamos a hacer próximamente en términos de plataforma continental. Yo espero que antes del mes de septiembre podamos hacer nuestras presentaciones ante los organismos pertinentes de Naciones Unidas en todo lo que dice relación con la plataforma continental extendida en Isla de Pascua y Salas y Gómez. Creo que eso va a ser particularmente significativo, es un tema que va a adquirir enorme relevancia pública, precisamente por el contenido, yo diría muy positivo de esa presentación. Y esperamos, antes del año 2021, haber concluido todos los elementos para efectuar nuestra presentación, también ante Naciones Unidas, en términos de la plataforma continental de la parte oeste de la península antártica y esperamos también hacia el fin de este gobierno haber iniciado nuestras mediciones en todo lo que tiene que ver también con la península antártica, esta vez hacia el este de dicha península. Como ustedes saben, todas estas presentaciones quedan sometidas al estatuto del Tratado Antártico y en consecuencia son presentaciones
que no reciben, por así decirlo, pronunciamientos de los organismos pertinentes de Naciones Unidas. Y en cuanto a la zona en que existe una diferencia, particularmente en relación a lo que podríamos decir la proximidad del punto F, la verdad de las cosas es que, sin perjuicio que no hemos descartado hacer mediciones, no hay que perder de vista que desde el punto de vista del derecho internacional no necesitamos hacer tales mediciones para reivindicar nuestros derechos, toda vez que esa zona corresponde a la plataforma continental jurídica. Eso en relación a la Argentina. En relación a Bolivia, el presidente de la República nos ha señalado que es muy importante empezar a dibujar una nueva aproximación con Bolivia. El canciller Rivera constituyó un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo emitió un primer documento, ese documento ha sido objeto de observaciones por parte de expresidentes de la República. También yo formalmente le he solicitado al Consejo de Política Exterior que nos formule también sus puntos de vista, igual que a la Cámara de Diputados y al Senado. Y en consecuencia vamos a poder avanzar en lo que conceptualmente podríamos llamar una aproximación progresiva a dibujar esta nueva relación con Bolivia. Pero en este punto quiero ser particularmente claro, ¿no? Fíjense que de todas las observaciones que hemos recibido en relación a empezar a dibujar una nueva relación con Bolivia, de ex cancilleres, de ex presidentes de la República, de personas con alta experiencia en relaciones internacionales, todos han señalado lo siguiente, que una partida sana en una nueva aproximación hacia Bolivia supone no generar falsas expectativas en el tema de la soberanía marítima. Hay efectivamente un escenario distinto a partir de lo que podríamos denominar el post-La Haya, y creo que esto es un punto extraordinariamente importante para un esfuerzo tan significativo como el que vamos a realizar. Por cierto, si hay alguna pregunta posterior me puedo extender en este tema, pero la idea es empezar a dibujar una nueva relación con Bolivia, de recíproco interés, de cautela recíproca, valga la redundancia, de los intereses, pero creo que es muy importante establecer este concepto de que una partida sana, una partida limpia, supone no generar falsas expectativas en materia de la soberanía marítima. Y con el Perú tenemos que hacer un esfuerzo también de densificación de nuestras relaciones. Hay muchas cosas en que podemos tener una relación más productiva y una relación más potente. Por lo pronto vamos a mejorar las relaciones a nivel de empresarial, a nivel de la sociedad civil. Vamos a replicar una experiencia que se efectuó durante el gobierno anterior con la Argentina, donde se estableció un foro estratégico con participación no solamente de parlamentarios, sino que de empresarios, personas de la sociedad civil, del mundo académico, para pensar en conjunto una relación bilateral hacia los próximos años. En consecuencia, una agenda vecinal, yo diría, muy, muy contundente. Por último, para ir ya terminando, en materia de integración regional, yo creo que es muy importante que el Consejo advierta del tremendo impulso que va a significar para la integración regional el cable transpacífico hacia Sudamérica o Sudamérica-Asia. La verdad que este es un proyecto que va a generar una inercia y va a generar una energía en términos de integración regional absolutamente de enorme envergadura. Brasil y la Argentina son, por así decirlo, actores fundamentales de este proyecto. Desde el punto de vista de la rentabilidad de las inversiones, este proyecto no sería rentable solamente con la participación de lo que podríamos denominar los países costeros del continente. Aquí lo que se necesita es precisamente una participación muy activa de Brasil, de Argentina fundamentalmente. Brasil debiera ser de alguna manera, o debiera representar de alguna forma el 60% del tráfico que existe o que va a tener este proyecto. Entonces, fíjense que este proyecto que impulsa y que lidera Chile va a generar un tremendo impulso a todo lo que son los fenómenos de integración. Quizás vamos a tener una integración digital
que va a ser incluso más rápida de lo que nos ha costado con los corredores bioceánicos. Pero aquí va a haber un impulso verdaderamente enorme, que no solamente va a tener que ver con los aspectos propiamente económicos del proyecto, sino que, insisto, con los aspectos de integración regional que este proyecto va a traer en conjunto. Por último, una preocupación, de alguna manera, y una convocatoria también a una reflexión conjunta. En estas pocas semanas en que he desempeñado este cargo, me he dado cuenta de lo siguiente, que quiero, por supuesto, compartir con ustedes. Uno de los activos que tienen los países, precisamente en términos de sus relaciones internacionales, es su imagen. Es decir, cómo el país es percibido en el exterior. Y la verdad de las cosas es que, objetivamente hablando, y basta revisar la prensa internacional, los acontecimientos del año pasado, de alguna manera, resintieron nuestra imagen internacional. Y como la imagen internacional es uno de los activos fundamentales que tienen los países para proyectarse, tenemos que hacer un esfuerzo en términos de lo que podríamos denominar una recuperación o una renovación precisamente de esa imagen exterior de Chile. Y yo tengo la impresión de que perfectamente podemos hacerlo también a través de un relato conjunto. Un relato conjunto que yo tengo la impresión que debiera apoyarse, no es así, en tres conceptos fundamentales. Primero, una lectura correcta de los acontecimientos del año 2019. De pronto, si uno revisa la prensa internacional, hubo particularmente la cobertura de los eventos del año pasado, una cierta tendencia a mostrar como si en definitiva la trayectoria de Chile hubiera sido una trayectoria con más luz, con más grises o con más sombras que luces. Y la verdad que nosotros tenemos que salir al frente de esa interpretación, tenemos que decir y tenemos que hacer ver que los acontecimientos del año pasado tuvieron lugar en un país cuya trayectoria es una trayectoria de progreso, es una trayectoria de éxito y no es una trayectoria de fracaso. Y hacer ver que incluso, y que muchos de los países que han tenido una trayectoria tan positiva como la que hemos tenido Chile, bueno, no están inmunes precisamente a eventos de esta naturaleza. Voy a dar un solo ejemplo. Cuando se desató la primavera árabe, bueno, el elemento fundamental que lo gatilló se produjo en Túnez. Y resulta que Túnez es el país del norte de África con el más alto desarrollo económico. En consecuencia, mostrar que la trayectoria de Chile es una trayectoria exitosa en los parámetros que ustedes bien conocen es particularmente importante de hacer. Mostrar también que los fenómenos de protesta son una tendencia mundial, que vuelvo a decir, abarca a países con distintos niveles de desarrollo. De acuerdo con diversos estudios, el mundo entre el año 2009 y el 2019 fue aumentando su tendencia hacia la protesta social en diversos parámetros, pero a un ritmo superior al 10%. En segundo lugar, mostrar a Chile como un país con instituciones fuertes. Esto es particularmente significativo. Los temas del plebiscito van a quedar despejados dentro de las próximas semanas, pero hacia afuera es fundamental demostrar que cualquiera sea el desenlace de estos eventos, el cambio constitucional, incluso ahora, Chile lo está percibiendo y lo está realizando a partir de un desarrollo institucional. Reforzar que la fortaleza del capital institucional de Chile está incólume es absolutamente fundamental para los efectos de tener una buena imagen en el exterior, con todas las ventajas que esto trae consigo. Insistir en que somos un país donde hay Estado de Derecho fuerte, donde hay cumplimiento de los contratos, donde hay tribunales independientes, donde hay poderes del Estado que actúan con autonomía. Insistir en que vamos a tener un trato no discriminatorio a la inversión extranjera, que va a ser tratada en iguales condiciones que la inversión chilena, que vamos a seguir teniendo un sistema de solución de controversias expedito, donde la negociación amistosa es precisamente lo que debe prevalecer sin perjuicio de instancias judiciales y arbitrarias.
En fin, ahí hay una segunda cosa muy importante. Y finalmente, Hernán Felipe, yo creo que nosotros tenemos que pensar en esta imagen que transmitimos al mundo sobre la base de un concepto que quizás no hemos sido lo suficientemente enérgicos para resaltar. Cuando uno mira, por ejemplo, las campañas que efectúa Chile en el exterior o cómo es la imagen como que somos percibidos, siempre estamos resaltando nuestro país, por así decirlo, puertas adentro, nuestra geografía, algunos de los elementos que he señalado, desde el punto de vista de las condiciones, por ejemplo, para la recepción de la inversión extranjera. Pero no hemos resaltado con la suficiente fuerza lo que para mí es el rasgo fundamental a partir del cual debemos fortalecer la imagen de Chile en el exterior. Para mí lo esencial es lo siguiente: Chile tiene que presentarse hacia el mundo como un país con vocación internacional y que realiza aportes al mundo. Es decir, un país que se dice, que no solamente en sus relaciones internacionales dice, mire, ¿qué puedo obtener, qué puedo recibir del mundo? Sino qué es lo que este país, atendiendo su tamaño, su población, su distancia geográfica, puede aportarle al mundo. Y la verdad que ahí el aporte es muy significativo. Simplemente para enumerar aspectos esenciales. Lo que Chile hace en materia de protección de la Antártica, con la implicancia gigantesca que tiene la Antártica en términos de desde la temperatura del planeta, los niveles de los mares, el ser una alternativa y un laboratorio absolutamente privilegiado para los temas de cambio climático. Mostrar que Chile es el país que ya tiene el 70% de la capacidad instalada para los efectos de observación astronómica. Esto no solamente tiene que ver con que tengamos cielos despejados, limpios, oscuros, con baja humedad. Esto es porque hay un entramado jurídico que permite que se instalen precisamente estos observatorios. 2 de los 3 más grandes observatorios que se están construyendo hoy día en el mundo van a estar en Chile. Después, lo que estamos haciendo en materia de energías limpias, no solamente en términos de viento y no solamente en términos de sol, sino fundamentalmente en una proyección hacia el futuro, porque ahí está, valga la redundancia, el combustible para el combustible del futuro, que es el hidrógeno verde. Chile puede tener una capacidad gigantesca de aporte al mundo, precisamente de cara a este nuevo combustible. Lo que estamos haciendo en seguridad alimentaria, los aportes que efectúa Chile desde el punto de vista de la minería, pero no solamente desde el punto de vista del volumen de las exportaciones, sino de, por ejemplo, de toda la innovación que existe en minería. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos que reforzar de cara al futuro la imagen internacional de Chile. Tenemos que hacerlo a partir de una lectura correcta de los acontecimientos que estamos viviendo, a partir de reforzar nuestro capital institucional y sobre todo mostrarnos con mucha fuerza como un país que puede efectivamente efectuar aportes a la comunidad internacional. Bueno, creo que esto, perdón si me he extendido en algún punto, pero francamente creo que estas son las líneas y las directrices de la Cancillería para los meses que tenemos por delante. Así que muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de exponer. Bueno, muchas gracias, ministro. Creo que la presentación ha sido muy completa con elementos novedosos. Lo felicito por la presentación. Destacable es su acento en la participación en la formulación de la política exterior. Creo que las instancias que está considerando la interacción con el Parlamento es muy notable. Interesante también es este acento en los 3 gigantes que usted llama, en que Brasil sobresale nuevamente y reiteradamente en su presentación. La agenda vecinal también es bastante contundente. Me importa mucho a mí, por lo menos, el tema de la imagen internacional, que tiene elementos súper inteligentes, pero también tiene una repercusión para el país. Esta idea ciertamente puede mejorar, y hoy día puede mejorar la confianza que los chilenos tenemos en nuestro país en momentos de mucha incertidumbre. Yo creo que tiene dos dimensiones que van mucho más allá de lo internacional, y eso me parece sumamente positivo en estas épocas.
Con eso quiero terminar entregándole a otros participantes las preguntas que seguramente van a versar sobre todos estos puntos más novedosos. Sí, muy bien, por favor. ministro. A continuación tendremos preguntas. Y la primera pregunta la hará el señor Mariano Fernández, exministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasa? Mariano, ¿no está? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Bueno, ministro, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, como dice Hernán Felipe, ha sido muy completa y sería un comentario. Yo me voy a centrar en un punto que es el punto final sobre la imagen internacional de Chile y algunos elementos constitutivos muy significativos respecto de ella. Cuando usted llegó al ministerio, insistió fuertemente en la realización de una política de Estado. Y hemos tenido en un primer evento, que ha sido la elección de la presidencia del BID, una cooperación extraordinariamente interesante que nosotros celebramos, porque mucha gente echó de menos este tipo de actividad o de posición frente a los eventos internacionales. Yendo a la imagen, yo quiero decir que hay una pérdida de imagen que puede ser más popular o más conocida a propósito de los incidentes del año pasado, pero también por una pérdida de internacionalización de Chile. Negociar tratados y estar en la primera línea de negociación y después no firmarlo es un deterioro de la imagen. A veces no en los diarios, pero no le quepa duda que en los gobiernos y en los organismos. Después, cuando el ministro usted mismo señala la cooperación importante que ha hecho Chile a lo internacional, una de las cooperaciones importantes que nos ha dado mucho prestigio ha sido nuestra participación en las operaciones de paz. Como ustedes saben, algunos de nosotros nos ha tocado incluso dirigir operaciones de paz, y eso ha sido extraordinariamente estimulante, representar a Chile como un país que está en el circuito de aquellos que hacen una contribución a lo internacional. ¿Cómo en el periodo previo a su gestión nos hemos retirado de Cachemira, donde estábamos desde 1949, de Chipre? Hemos reducido severamente Bosnia, cuando tuvimos en Sarajevo una presentación de carabineros extraordinariamente importante que me tocó verla muy de cerca. No haber terminado nuestra idea de participar en la República Centroafricana, etc. Yo la pregunta que hago, ministro, usted que ha sido ministro de Defensa, que me consta que apoyó las operaciones de paz, ¿tiene en mente revertir esta situación combinando esto con la imagen de Chile? Muchas gracias. ¿Contesto ahora mismo, Fernanda? Sí, por favor, ministro. Bueno, muchas gracias. Aprovecho a hacer un breve comentario tanto a la intervención del presidente del Consejo como la del canciller y ex canciller Fernández. Efectivamente, el tema de la imagen es un elemento fundamental del país hacia afuera. No se puede construir una imagen de un país sino con una narrativa común. Es decir, hay que hacer un esfuerzo precisamente de convergencia hacia esa narrativa común, que vaya incluso dejando de lado algunas de las diferencias internas para precisamente poder presentar esta imagen común hacia afuera. Y creo que Hernán Felipe tiene mucha razón en términos de que este también puede ser un elemento de cohesión hacia el interior, que por Dios que necesitamos. Necesitamos como país el tener precisamente elementos que no solamente sean de divergencia, sino que sean de convergencia. Y en consecuencia, el concepto de una narrativa común hacia una imagen es particularmente importante puertas afuera y puertas adentro. Y les insisto, es fundamental para el futuro del país. Yo me reúno o tengo permanentemente interacción, por ejemplo, con inversionistas extranjeros,
Y bueno, la preocupación que tienen es precisamente por esta narrativa que estamos desarrollando. En cuanto a lo señalado por el canciller Fernández, ciertamente yo voy a hacer el máximo esfuerzo para poder retomar e impulsar todo lo que tenga que ver con operaciones de paz. Hemos tratado de que, por las razones económicas que los han justificado, la mayoría de los cambios sean cambios transitorios. Queremos volver a los niveles que nos encontrábamos antes de, por así decirlo, la crisis económica que la ha justificado. Y yo francamente creo que esta es una materia en la cual hay que tratar de no ahorrar, aunque eso no le guste a los ministros de Hacienda. Yo creo que si uno, en este concepto de un país que aporta al mundo, bueno, estar presente en las operaciones de paz es particularmente importante, y esto lo puedo señalar como ministro de Defensa. También tiene una retribución particularmente importante desde el punto de nuestras instituciones armadas y nuestras instituciones de defensa. De manera que sí, la respuesta es, yo por lo menos tengo un compromiso absoluto en términos de que podamos retomar los niveles que teníamos antes en operaciones de paz. Muchas gracias, ministro. La pregunta que viene a continuación la realizará Sebastián Hans, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro. En realidad ha sido bastante interesante, muy interesante en lo que significan los objetivos dentro de lo que queda de la gestión del actual gobierno. Y obviamente el aspecto comercial parece ser un foco bastante importante. Pero mi pregunta derechamente va en el sentido siguiente. ¿Qué ha pasado y qué es lo que puede esperarse de los mecanismos de integración regional y subregional en Prosur, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué expectativas podemos tener desde el punto de vista de una contribución a una política tal vez post-pandemia? Gracias. Sí, Sebastián, pregunta muy pertinente. La verdad que este es un esfuerzo que tiene que efectuar la región. Hoy día, más allá del CELAC, fundamentalmente lo que tenemos es la Alianza del Pacífico y Prosur. Prosur, más bien pensado como una instancia de debate, como una instancia de conversación que reúna, ¿no es así?, a los distintos jefes de Estado. En ambos hemos tenido progreso. En el caso de la Alianza del Pacífico estamos terminando nuestra presidencia pro tempore y debiéramos ojalá concluir con algo que para mí sería particularmente significativo. Hemos estado haciendo un esfuerzo en esta materia, que es precisamente incorporar a Ecuador. Ecuador siempre debió estar en la Alianza del Pacífico y sería muy bueno que se pudiera incorporar. El problema que tenemos ahí es que para los efectos de esa incorporación tiene que estar terminadas las tratativas de un acuerdo de libre comercio con México, y es precisamente lo que está, por así decirlo, entrampando esa situación. Lo mismo para poder tener una presencia mayor de observadores en la alianza, entre otros Canadá. Por lo tanto, ahí hay que continuar haciendo los esfuerzos. La Alianza del Pacífico ha tenido un enorme dinamismo y hay que mantenerlo y hay que continuar adelante. Y en el caso de Prosur, de alguna manera, una prueba de lo que se está haciendo es que ahí se están canalizando los intentos de construcción conjunta y de cooperación para todo lo que tiene que ver con el acceso a las vacunas del COVID-19. Ahí Chile está tomando un liderazgo muy fuerte. Nosotros estamos siguiendo en forma muy directa el desarrollo de los principales, llamémoslos, emprendimientos médicos que hoy día existen. Hay algunos que se ven bastante auspiciosos en términos de poder disponer de esta vacuna, y aquí desde la Cancillería estamos haciendo un trabajo silencioso pero muy intenso para tener acceso, por así decirlo, doblemente preferente. Acceso preferente en términos de la oportunidad de acceder a la vacuna y acceso preferente también en términos de los montos y de los precios que en definitiva las vacunas van a tener. Y ciertamente esto lo estamos poniendo a disposición del resto de los países en el marco de Prosur. Ahora, no todos van a andar en la misma línea.
México y Argentina tienen ya un camino trazado, Brasil también es un actor por sí mismo, pero Chile va a seguir jugando un rol en términos de este tema de las vacunas al interior de Prosur, y vamos a mantener nuestro interés en estos órganos multilaterales que son tan importantes. Muchas gracias, ministro. La siguiente pregunta la realizará el señor Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Lo activan ustedes? Bien. Bueno, primero validar y valorar positivamente la presentación que nos hace el canciller. Y hemos compartido muchas etapas de la vida pública y desarrollado una amistad cívica permanente dentro de lo que son los márgenes democráticos de acuerdos y de diferencias. Creo que él ha resaltado la necesidad de una política de Estado y la narrativa común que yo creo que todos valoramos como necesaria e importante para el buen desarrollo del país. En esa lógica tengo que ir a un tema de coyuntura, el acuerdo de Escazú. 26 de septiembre vence el plazo para incorporarse al mismo. El gobierno, bueno, primero el presidente hizo un llamado a suscribirlo, posteriormente cambió de opinión y recientemente, entiendo, en el Senado el canciller ha formulado o intentado formular, lo digo con todo afecto, una explicación de la decisión, diciendo que es una decisión ya tomada. No voy a hacer un planteamiento de fondo respecto al tema, porque todos los que estamos participando de este evento de algún modo lo conocemos. El punto es que no aparece una justificación clara o precisa. Ante el Senado, el canciller señaló que habrían 4 razones, todas referidas a la eventual implicancia, la eventual interpretación, la eventual contingencia judicial, toda como eventual posible. El aporte del país es también colaborar, como se ha dicho, a una gobernanza a nivel mundial. Y eso requiere acuerdos internacionales, tratados internacionales que vayan respaldando esa posibilidad, esa gobernanza. El acuerdo de Escazú colabora en aquello. Entonces, aparte de lo que es obvio, que todo acuerdo internacional tiene implicancia en la legislación de los países, eso es lo que hemos propugnado como política de Estado, de que todo acuerdo internacional tiene interpretaciones. ¿Cuál es el tema de fondo? Si se nos pudiera explicar en esta oportunidad. Yo sé que el canciller asumió el cargo hace poco tiempo, pero ¿cuál es el tema de fondo? Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, estimado Gutenberg, de verdad esperaba la pregunta, muchas gracias. Me da una muy buena oportunidad para explicar específicamente cuál es el problema de fondo. Bueno, en primer lugar, creo que es muy interesante saber lo que ha ido pasando a nivel precisamente de la región con este acuerdo, con este tratado. A contar del año 2018, se producen efectivamente las primeras firmas, las primeras suscripciones del tratado, que alcanzan aproximadamente a 20, 21 países en este minuto. Sin embargo, a la hora de pensar y ver qué es lo que está ocurriendo con las ratificaciones, entre paréntesis, para que todo el mundo lo tenga claro, en esta primera oleada, por así decirlo, firman el acuerdo nuestros 3 países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, y para pensar en algunos de la región, lo firma Brasil, lo firma México, lo firma Colombia. Pero han pasado 2 años y curiosamente, de todos estos países a los que he mencionado, solamente 9, entre los que no está Brasil, entre los que no está México, entre los que no está Argentina, entre los que no está Perú, entre los que no está Colombia, no han ni aprobado ni ratificado el tratado, razón por la cual el tratado aún no entra ni siquiera en vigor. Para que entre en vigor necesita 11 ratificaciones y en este momento tiene 9. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Gutenberg? Lo que ocurre es lo siguiente. En los distintos países se está efectuando una intensa reflexión precisamente respecto de los alcances del tratado. Y fundamentalmente esto ocurre, por ejemplo, en México,
donde México ha entregado, ustedes saben, todos los miembros del Consejo saben bien, que este es un tratado que no admite reservas y que en consecuencia solo admite declaraciones interpretativas. Pues bien, México ha formulado muy importantes declaraciones interpretativas, lo mismo está haciendo Perú y lo mismo se está pensando en los distintos países. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto se produce? Bueno, se produce porque, y esto es lo que estamos haciendo nosotros, estamos completando el estudio de los alcances que tiene este tratado. Y esto es muy importante de ver por lo siguiente, Gutenberg, porque hay a lo menos 4 aspectos, y repito aquí lo que le expresé tanto al Senado como a la comisión de la respectiva de la Cámara de Diputados. Hay 4, nosotros estamos terminando un análisis. ¿Por qué digo terminando un análisis? Porque efectivamente la fecha para ser suscriptores, llamémoslo iniciales del tratado, vence el 26 de septiembre. No es un plazo fatal. Con posterioridad, cualquier país puede adherir al tratado y, en consecuencia, jurídicamente hablando, pasa a ser miembro pleno exactamente igual de aquellos que lo hayan hecho en la primera etapa. Por lo tanto, no tenemos un plazo fatal. Pero sí tenemos que mirar, como están haciendo el resto de los países, muy bien, cuáles son las implicancias. Y el foco que tiene la Cancillería y el Ministerio del Medio Ambiente y fundamentalmente el gobierno, tiene 4 aspectos que estamos mirando con profunda atención. En primer lugar, aquí estamos frente a una norma que, por ser un tratado de derechos humanos, tiene preeminencia, como tú bien sabes, respecto de la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, foco número 1. Este es un tratado donde se establecen ciertas definiciones y simultáneamente se establecen y se enumeran ciertos principios. Curiosamente o no curiosamente, porque eso fue lo que se hizo, a la hora de los principios no existe ninguna definición de los mismos. Sin embargo, sí existe obligación para los países de guiarse por esos principios y por esas definiciones que no se encuentran desde nuestro punto de vista y de otros países cabalmente definidos como correspondería, como deberían haber estado. En consecuencia, nuestro análisis es decir, miren, ¿cuál es el alcance jurídico específico que tiene, en definitiva, estas definiciones y que tiene precisamente estos principios respecto de la legislación? Hay un segundo ítem, por así decirlo, que también es particularmente significativo. Aquí se introducen cambios a la legislación nacional que son en muchos casos de envergadura. Voy a mencionar 2 ejemplos. El tratado habla que los estados deben garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano. Y nuestra Constitución dice que la obligación es garantizar un ambiente libre de contaminación. Los 2 conceptos matrices no son exactamente simétricos, no son exactamente idénticos. Y podría, por ejemplo, mencionar que en el día de ayer, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, el presidente de la comisión respectiva me dice, de Medio Ambiente, perdón, me dice, mire ministro, a nosotros nos interesa que se apruebe Escazú porque queremos que de una vez por todas quede establecido que la participación que existe en la legislación nacional abarca todos los distintos aspectos y queremos que sea vinculante. O sea, yo le hice ver inmediatamente que ese era un cambio particularmente significativo en nuestra legislación y que no había sido objeto de análisis ni siquiera en la sede correspondiente. Lo que él estaba sosteniendo es que el tratado generaba un cambio radical en términos de cómo se percibe la participación ciudadana. En tercer lugar, hay un tercer elemento que también estamos analizando al detalle, que tiene que ver con que el tratado obliga a los países, o los países que lo suscriben, para decirlo mejor, asumen un conjunto de responsabilidades y que asumen un conjunto de obligaciones, nuevamente muchas de las cuales están en completa indefinición. Entonces nosotros tenemos que saber exactamente a qué nos estamos obligando. Y por último están las contingencias internacionales, que efectivamente son cuáles son las alternativas o qué podría ocurrir en el evento de firmar este tratado en términos de una eventual, como quien dice, exigencia de que Chile concurra a instancias internacionales. Entonces tenemos estos 4 focos que estamos analizando atentamente y en una fecha próxima, porque estamos conscientes de que esto es muy importante señalar, vamos a entregar pormenorizadamente, esta es la obligación a la que el gobierno ha asumido, cuáles son precisamente nuestras observaciones
en relación a estos 4 puntos que son tan importantes. Por eso que lo que yo he señalado es que, y he sido muy cuidadoso con nuestras palabras, la posición del gobierno no ha cambiado. Y dije yo en el Congreso, el acuerdo como está planteado, es decir, en sus actuales términos, es inconveniente. Ahora, obviamente que puede eventualmente surgir un nuevo escenario si, por ejemplo, a partir de declaraciones interpretativas que formulen distintos países, se ajusta el contenido y el sentido del tratado. Pero ese es un escenario diferente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es exactamente cumplir con aquello que es lo que nos comprometimos. Un análisis, Gutenberg, exhaustivo, completo, a fondo, de todas las implicancias que tiene para el país el tratado. Y creo que cuando entreguemos esta información completa que estamos culminando, creo que se va a poder surgir y va a surgir una conversación muy de fondo. Muchas gracias nuevamente, ministro. La pregunta a continuación la realizará el almirante Miguel Ángel Vergara, excomandante en jefe de la Armada. Almirante, tiene que poner su audio. Ahí sí. ¿Ahora? Ya. Ministro, muchas gracias por la presentación, muy clara. Me quiero centrar fundamentalmente en el punto de la narrativa que usted plantea sobre la imagen internacional de Chile, basado fundamentalmente en sus instituciones, en la fortaleza de sus instituciones. Y entre esas instituciones yo quisiera destacar a las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas deberían cumplir un rol mucho más importante en la imagen internacional de Chile. Y aquí, recogiendo algunas de las palabras del ex canciller Mariano Fernández, y yo entiendo que las operaciones de paz son importantes, pero me parece que es injusto centrar las relaciones internacionales en las Fuerzas Armadas solo en las operaciones de paz. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen una vocación, una potencialidad y unas capacidades para participar en las relaciones internacionales muchísimo más amplias que solo las operaciones de paz. Me refiero, por ejemplo, a intercambios profesionales, que tenemos mucho, con muchos países, intercambios de ejercicios combinados, intercambios académicos, intercambios deportivos, etc. Y esto es particularmente válido en el campo que usted ha mencionado, muy interesante, de las relaciones, incrementar las relaciones con Bolivia, con Brasil y con el Indo-Pacífico. Yo creo que allí las Fuerzas Armadas pueden cumplir un importante papel mucho más allá de las operaciones de paz. Y quiero terminar diciéndole que en la década pasada, que no ha sido muy difundido, la Marina de Chile estableció relaciones, aproximaciones con Bolivia. Hubo una visita de un comandante jefe de Bolivia y la Marina recibió a oficiales bolivianos embarcados en nuestras unidades en los canales del sur para que practicaran la navegación en esas áreas. Por lo tanto, yo, ministro, usted como ministro de Defensa lo sabe muy bien, creo que la Fuerza Armada puede cumplir un importante rol en esta imagen internacional de Chile, que ya la tiene la Fuerza Armada muy prestigiada, y no solo en operaciones de paz. Muchas gracias. Almirante, yo creo que no hay una contradicción entre lo que usted señala y lo que señaló el canciller Fernández. Mariano simplemente destacó como uno de los aspectos importantes el tema de las operaciones de paz, pero sin duda que usted tiene razón. Y simplemente para confirmar el planteamiento, miren, Chile tiene no solamente una red, un tejido de tratados de libre comercio, que son una cantidad muy importante que nos conecta con casi la globalidad del comercio mundial, sino que en paralelo tiene un tejido igualmente intenso de acuerdos que tienen que ver con aspectos de seguridad y que tienen que ver con aspectos de defensa. Y en consecuencia yo creo que hay muy pocos países que puedan cruzar y mirar un mapa y cruzar acuerdos de libre comercio con acuerdos de cooperación en seguridad y defensa. Y efectivamente las Fuerzas Armadas cumplen y deben cumplir un rol importante en términos de la imagen, pero no solamente a partir de los intercambios, por ejemplo, a lo que usted señalaba, o de operaciones como la participación nuestra en RIMPAC, que es tan significativa como usted bien sabe, sino que respecto de los elementos que señalaba al principio, gran parte de las tareas de protección que Chile efectúa en la Antártica, bueno, se efectúan a través de operadores que son precisamente nuestras Fuerzas Armadas. Cuando decimos que tenemos el 43%
de nuestro territorio marítimo en áreas marinas protegidas, bueno, resulta que la protección efectiva la tienen que efectuar en nuestras instituciones. Entonces, la verdad es que las Fuerzas Armadas sí son un elemento muy significativo de la imagen internacional de Chile, y tenemos que ser capaces de relevarlo de manera adecuada. Gracias, ministro. La última pregunta, dado el tiempo, la realizará el señor Felipe Bulnes, director del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales. Hola, ministro. Primero felicitar por la calidad de la presentación, lo complete y por la claridad de las respuestas a las distintas preguntas. Esto es una pregunta específica y que puede ser que todavía no haya aparecido en el poco tiempo que llevan el cargo arriba del escritorio, pero si es así, por último, me sirve como propaganda. ¿Okay? Y me refiero a la necesidad de organizar la defensa de los intereses de Chile en los procesos internacionales. Llevamos muchos años abordando las distintas instancias donde Chile le toca intervenir en el plano internacional, me refiero a los procesos internacionales, derechos humanos, inversiones, Corte Internacional de Justicia, de una manera desperdigada, y más que ser crítico, como se dice hoy día, hay muchas oportunidades de mejora y una necesidad imperiosa de centralizar y generar una verdadera política de la defensa de los intereses de Chile. Y planteo este tema porque además ha sido, por una parte, una preocupación desde ya el año 2013 este Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, y porque el año pasado me tocó precisamente intervenir y presidir una comisión convocada por el presidente y el Ministerio de Justicia para precisamente darle orientaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esto. Termino con la pregunta. En el artículo 8º de la Ley de Demonización de la Cancillería se prevé la creación vía decreto de una unidad de asesoría especializada. Y si bien, insisto, no es exigible un ministro que a tan poco de asumir el cargo haya estado ocupado este tema específico, sí preguntarle si el tema está en la agenda y si uno podría esperar que durante este gobierno diéramos este paso de construir una mayor institucionalidad, de generar precisamente esa unidad que yo creo que es muy clave en la defensa de los intereses del país. Muchas gracias. Mira, agradecerle por supuesto a Felipe la pregunta. Efectivamente es un tema en el cual Felipe ha sido particularmente activo y también el presidente del Consejo, porque efectivamente es una necesidad. La respuesta es sí, vamos a hacer el máximo intento para poder avanzar en esta unidad que permita una coordinación mucho más efectiva de la defensa de Chile en los distintos ámbitos. Efectivamente tenemos ahí un problema, tenemos una defensa que podríamos decir en gran medida no es, a ver, no sé si la palabra exacta sea, cuando uno es canciller tiene que tener cuidado con cada palabra. Entre paréntesis, una vez Celso Amorín era que fue canciller de Brasil, ustedes saben, durante muchos años, me dijo, mira, uno tiene que ser cuidadoso cuando es ministro de Relaciones Exteriores, pero tiene que ser doblemente cuidadoso cuando es ministro de Defensa. Así que, dicho eso, efectivamente nosotros tenemos que avanzar en esta materia, Felipe. Quiero decirlo con toda franqueza, hay que, a veces las cosas más difíciles al interior de la administración pública es romper con las resistencias burocráticas, con las tradiciones, con los nichos que cada cual tiene, pero no hay duda que esta es una tarea que el país debiera afrontar. Y voy a ponerle energía para dar ese paso, o por lo menos para empezar a caminar en esta dirección en cumplimiento de ese mandato legal. Es algo que se necesita, es algo muy importante y en el cual no estamos bien. Es algo que tenemos que mejorar objetivamente y estamos en mora, tanto esta administración como yo diría como las administraciones anteriores, para sacar esto adelante. Muchas gracias, ministro, y a todos quienes realizaron preguntas. A continuación los dejo con Hernán Felipe Errázuriz, quien quiere entregarle unas palabras de cierre de este encuentro. Bueno, yo creo que estamos todos yo por lo menos muy contento de esta reunión. Agradecer especialmente al ministro por su completa exposición nuevamente y también por sus respuestas. Pero quiero también destacar las participaciones que hemos recibido hoy día. Su nivel elevado, su interesante, no son críticas, no las puedo entender así, sus interesantes puntos de vista
y con mucha fundamentación. Creo que nos han entregado elementos muy interesantes que van a hacer pensar y ya tienen respuesta por el ministro. Nos alegra este intercambio de opiniones porque ese es precisamente el propósito de este consejo. Quiero decirle al almirante Vergara, al serenísimo gran maestre de la Logia de Chile, a Gutiérrez Martínez, a Felipe Bulnes, al ex canciller Fernández, que han hecho un aporte muy interesante hoy día y que son muy bienvenidas sus preguntas. También quiero excusarme por el sistema que tenemos de reuniones, que nos impone limitaciones. Tenemos siempre la del tiempo, pero de tener otras participaciones. Así que me excuso por eso, pero finalmente creo que debo recoger el interés de todos ustedes en agradecerle al ministro y en felicitar a este consejo, a Mario Correa, que ha organizado todo, a la Fernanda, y yo que siempre soy el florero de estas reuniones, por lo que hemos tenido hoy día. Hay muchas primicias. Cristian, sé que como periodista va a estar muy contento de las respuestas, y hay muchas buenas reflexiones que creo que van a aportar a la política exterior de Chile. Muchas gracias, hasta luego.